creo que vaya a ayudar en mucho, porque tampoco es que tengamos tanto. Pero bueno, para Rubén era una tranquilidad y a mí me pareció bien también. Vamos a empezar con el tema de hoy. Y antes yo siempre le pregunto a mi amigo Alberto, ¿cómo estás, Alberto? Estoy mucho mejor que hace 15 días. ¿Y te estaba mal? Que tenía mucha alergia. Mucha alergia. Yo estoy fatal de la garganta también. También, la voz. Ha sido un año de mucha enfermedad alrededor. Sí, no, es que claro, yo creo que seguimos todos muy mal, ¿entiendes? Pero yo en realidad, porque yo exagero mucho con la voz, la utilizo demasiado. Es una herramienta. No la engolo nada. A mí no me gusta mi voz. Durante mucho tiempo me parecía un poco exagerada y me molestaba muchísimo que cuando llamaba por teléfono a un lugar y me hacían esperar, me decía, no le moleste esperar, señorita. Y entonces yo decía, señorita, no, señora. Porque ya que me van a estar diciendo que tengo voz de mujer, pues prefiero tener voz de señora. Tu voz es preciosa. Gracias. Y mucha gente dice que es muy reconocible. Es característica. Es lo primero, es característica. Eres una persona a la que conoce toda España y parte de otros países, pero si tú llamas por teléfono a cualquier español, te reconocerían inmediatamente. Me pasa mucho, sí, y me dice, le reconozco, solo con oírle, muchas veces me hacen los taxis. Es que ya escuchándole ya sé que es usted, pero también es cierto que yo hago también mucha radio, entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. Pero con los años he aprendido un poco a querer más mi voz, al mismo tiempo que también yo creo que con los años he aprendido a quererme a mí un poco más. Lo iba a decir, que la voz a lo mejor es ese símbolo, ¿no?, de todo lo demás, ¿no? Es un poco exagerado, yo diría, pero también es verdad que a mí me marcaron muchas voces en mi vida. Una de ellas era precisamente Truman Capote, porque como yo tenía la conciencia de que lo escuchaba más que otras personas, pues claro, hay esa película maravillosa que se llama Asesinatos a los postres, sí. Que él es el protagonista. Y yo vi esa película como 6 veces seguidas. Para escuchar su voz. Claro, porque estaba fascinado de que podía ver a Truman Capote. Yo ya lo leía, para mí es una persona importantísima. Un referente. Un referente absoluto. Fue un dolor muy grande cuando murió en el 84, porque yo pensé, ¿cómo es posible que realmente no lo vaya a poder conocer? Lo mismo me pasó con Warhol, pero yo me enteré de la muerte de Warhol después, como unos días después de muerte. En cambio, lo de Capote sí que lo supe inmediatamente. Y claro, yo tenía como esta visión y también veía que, claro, que esa voz también era muy, muy evidente, o sea, lo marcaba muchísimo. Qué bueno. Y por eso de repente quizás también me puse tan nervioso de que a mí también mi voz me fuera a pasar lo mismo. Porque uno de mis grandes sustos en la vida es querer parecerme tanto a Truman Capote que me pase lo mismo que a Truman Capote. No queremos eso. No queremos eso, pero también es cierto que él fue muy valiente en atravesar todas las cosas que atravesó. Sí, y muy desgraciado también. Bueno, muy desgraciado también, y yo más o menos he rodeado un poco esas situaciones. A mí me parece muy divertido que tú, por ejemplo, llames a Asisa a dar un parte del médico y ya no te tengan que preguntar el nombre porque sepan que eres tú. No, ¿Cuál es su nombre? Perdón, no hace falta, ya lo relleno yo. Pero yo lo doy. Dígame su DNI si acaso. Pero Alberto, ¿sabes qué pasa? Que es que en España tenéis una pésima costumbre de que no os presentáis. ¿Ah, no? El resto del mundo se presenta, menos los españoles. Con nombre y apellidos. Con nombre y apellido. Es que te tienes que presentar con nombre y apellido. Claro. Eso a mí me lo explicó Carolina Herrera, que me dijo, bueno, no vas, pero te llamas y tu familia no tiene apellido. Porque, claro, tú tienes que decir Boris Izaguirre. Yo lo digo continuamente. ¿Con un apellido o con 2 apellidos? Porque no, yo, bueno, ahora ¿tienes papá y mamá? Yo digo mucho, yo cuando tengo que firmar algo, ahora sí que firmo Boris Izaguirre Lobo. ¿Lobo? Pero yo creo que decir Boris Izaguirre y todo el mundo me dice, pero no hace falta, ya sabemos que eres tú. Pero yo digo, no, claro que hace falta porque uno se tiene que presentar. Dicho lo cual, te acabas de presentar. Me he presentado, yo soy Boris Izaguirre. Somos nosotros los que damos paso. Bienvenido, Boris Izaguirre. Muchísimas gracias de estar aquí con vosotros. No creo que haya nadie que dudara de que eras no me has respondido. ¿De que era yo hablando? Que estás mejor. Estoy mejor. Vale, es que nos hemos liado a hablar. Con Boris es fácil hablar. No pasa nada. ¿En qué podcast estamos? ¿Lo has Vale, hecho ya? voy a hacer la presentación oficial del podcast. Estoy muy bien porque Boris es un amigo y pronto lo será tuyo y ojalá, estamos bien aquí. Me encantaría. Y yo también. No me convence tu nuevo corte de pelo, lo siento. Es un nuevo corte de pelo. Me gustaba más largo. Pero bueno, voy a... Claro, pero porque también tú eres muy padre, ¿no? Yo soy muy padre. Claro, eres muy padre. exacto. Tienes pelo de padre ahora, ¿eh? Boris fue la 3ª o 4ª persona que conoció a mi hijo. Totalmente. Qué bonito, Sí. qué bonito. Y lo vi instalado ya en casa, en el apartamento y todo. Y la verdad que me llamó mucho la atención. Rubén estuvo a punto de subir también conmigo esa tarde y creo que no lo hizo, pero hubiera sido también la 5ª persona también. Pero es que lo tengo recién cortado, entonces tiene que coger su vida y
hijo tiene el pelo más Yo también me anaranjado. corté el pelo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Pues Sí, fíjate, sí. No te ha dicho nada feo de tú. Como hay confianza, estamos peor. Pero también estoy peinado porque vengo de trabajar. Entonces, claro, en Telecinco nos ponen en peluquería y llevas maquillaje. un sombrero que siempre lo aplasta un poco, Y ¿no? llevo un sombrero y también llevo ahora una especie de peine pequeñito ¿Ah, sí? para peinarme después del sombrero, ¿entiendes? Porque he descubierto ese momento. Tú sabes que el universo de la elegancia no tiene fin, que es una cosa maravillosa de la elegancia. Ay, no y puedo del evitar estilo. preguntarte. No tiene fin, es infinito. ¿Por qué? Que es una palabra que se la he tomado prestado ya a Ángela Molina, que he estado con ella. Luego hablaremos de eso. Necesito preguntarte, Boris. Ella habla mucho del infinito, de que las cosas realmente cuando crees en ellas son infinitas. La belleza es infinita, la vida es infinita, el amor es infinito, la elegancia es infinita. Vale. Entonces he llegado a este punto dentro de este universo infinito de la elegancia que al darme cuenta que te quedas despeinado al quitarte el sombrero, Te pues lo peinas. puedes comprarte un peine pequeñito con el que en un momento determinado pues te peinas otra vez de nuevo y vuelves a estar bien. Vale. La pregunta. Antes de presentar el programa, esta mañana he estado con Eugenia Silva y me gusta mucho su definición de la elegancia, que dice, por su padre, que la elegancia es saber y poder elegir. Y me gusta mucho. La dijo aquí en Decir las Lo dijo cosas. aquí. ¿sabes? Estoy Al otro lado de esta mesa también. Estoy de acuerdo La con dijo, Eugenia. y me encanta. La elegancia es saber y poder elegir. Pues yo fíjate que agregaría eso, que yo si pudiera elegir me encantaría no nacer Eugenia Silva, pero sí con su cuello. Porque es una de las cosas más elegantes que yo conozco en la vida. El cuello de Eugenia Silva es una cosa increíble. Es verdad que es un poco jirafa y es un poco Masái, tú dirías, pero en realidad en el caso de ella es real y súper castellano y bellísimo y elegantísimo. ¿Qué es para ti la elegancia? Pues el cuello de Eugenia Silva. Yo creo que Pues sí, ya es está, verdad, hecho un la círculo elegancia. perfecto. Vale. Sí, la elegancia yo creo que es una cosa que tú la puedes ir un poco transformando, ¿entiendes? Lo que sí encuentro aburridísimo es nacer elegante, o sea, considerar que la elegancia es una cosa con la que naces. Ya. Yo prefiero las cosas que se hacen. Ya. ¿entiendes? Construirte. Construirte, exacto. Entonces, por eso yo en una época preferí asociarme más con el glamour, porque el glamour es una cosa de prueba y error. Claro. ¿Entiendes? Pero luego con los años Es un trabajo. Luego con los años también he entendido que la elegancia pasa también por los mismos meandros, ¿entiendes? De prueba y error, ¿entiendes? No, por eso, nacer elegante me parece aburridísimo. Desde luego. Infinitamente aburrido. Estamos en Decir las Cosas, que es el podcast que hacemos desde Vanity Fair para Gran Meliá. Hoy estamos en Madrid, estamos en el Madrid restaurante... Madrid Capital. Estamos aquí al lado de los Austrias. Estamos en el restaurante Jardín de los Duques, en Palacio de los Duques Gran Meliá, que nos acoge. Es un hotel que me encanta. Sí, para ¿Sabes mí que es yo- el jardín más bonito de Madrid. Pues en ese jardín tuve yo un encuentro increíble con Ernesto de Hannover. Cuéntanos. Porque la novia de Ernesto de Hannover, que es la hija de Pitita Ridruejo, me imagino que esto lo sabes, Ajá. que en una fiesta de Vanity Fair muy famosa se cayó, se precipitó por las escaleras ¿El de del la- lugar donde era en el la del museo, en el paraguas? Museo de América. No, el que era en el Museo de América, esto que queda cerca del Mirador de Vale. Moncloa. Pero no nos desviemos. No. Porque lo importante es que yo me estaba tomando con una amiga mía venezolana en ese jardín una copa de champán. Vale. Y al lado apareció Ernesto de Hannover. Y en el momento que él vio el champán, fue un poco como cuando Drácula ve que Jonathan Harker se corta el dedo con el cuchillo, ¿entiendes? Un tiburón. Y Drácula hace así, se vuelve Drácula delante de Jonathan Harker. Lo mismo le pasó a Ernesto de Hannover con mi champán. Entonces yo, muy amable, pues le dije, ¿quiere beber champán? Entonces me dijo, yo no debería beber, me explicó. Ah. Pero el champán no es alcohol. Que fue una frase que me pareció una apertura en mi vida. Se la completamente. compro. ¿Y cómo lo Te la acompañó? no, ¿El champán no es alcohol? ¿Cómo? El champán no es alcohol. Entonces yo le dije, pues por supuesto, Ernesto, pues entonces tómate un champán conmigo. Ya, y así compartimos un champán. ¿Y lo lo hizo. conocías de antes o no? Sí, le había conocido en el Baile de la Rosa que organizaron para la movida, para Almodóvar. Y yo fui a cubrirlo, lo voy a decir, a lo mejor te molesta, para la revista Hola. Porque yo convencí a Eduardo Sánchez Junco, que fue con quien hablé para hacer esto, que yo era la persona perfecta para hacer ese reportaje, porque yo había crecido con la crónica del Baile de la Rosa a través de Lola. ¿Disfrutó Ernesto de esa noche? Sí, muchísimo. Nos dijo a nosotros, hombre, vosotros habéis traído, no es por nada que vuelva a asociarlo con la sangre, dijo, habéis traído sangre fresca, porque esto a veces parece una morgue, dijo del Principado. ¿En serio? Oh. ¿Te gusta la nueva de Nosferatu? Yo la he disfrutado. A mí me gustó, Me gusta. estoy de acuerdo muchísimo. contigo. Es bonito. Me encantó. gusta más, esto es terrible, pero me gusta gusta la más de que Herzog? la de Coppola. Ah, que la de Coppola del Drácula de Sí, Coppola. pero Coppola es muy ¿quieres decir?
he vuelto a ella Sí. y ha perdido con el tiempo. Bueno, Sí, Era muy sí. pese a Pero Lucy, Winona. pero Lucy sigue siendo fabulosa. Sí, es fabulosa, Con pero- ese traje rojo y todo eso. Completamente. Pero ojo con esta nueva es versión. una película muy ¿eh? adulta. Maravillosa. A mí me La de encantó Coppola es muy Nosferatu infantil. y también me encantó Nosferatu de Herzog. Yo tuve un Sí. momento, yo tuve un momento muy loco de Herzog. También tengo otra anécdota increíble. Herzog vino a Caracas a hacer unas conferencias y mi papá programó en la Cinemateca Nacional, que mi padre dirigió durante 26 años. ¿Ah, sí? Prácticamente mis 26 años primeros de vida, mi padre fue director de la Cinemateca Nacional. Y entonces mi papá de repente me dijo, bueno, hoy viene un director a dar una conferencia dentro de este ciclo y era Werner Herzog. Entonces, claro, ya yo conocía a Aguirre, La ira de Dios. Y lo que más me llama la atención es que Herzog iba a viajar de Caracas a Iquitos a empezar el rodaje de Fitzcarraldo con Mick Jagger. Entonces, ¿Era tan esa- insoportable como dice? para nada. Fue encantador, No. fue divertidísimo. Yo creo que lo que le divirtió es que mi papá apareció conmigo. ¿Entiendes? Entonces de repente este señor vio a un padre así, intelectual venezolano, con su hijo amaneradísimo, homosexual, haciendo preguntas sobre Mick Jagger y sobre Iquitos, ¿entiendes? Y todo eso. Y él le encantó una bebida que los venezolanos consumimos muchísimo, escocés. Whisky escocés. ¿Ah, sí? Exacto. ¿Por qué el segundo- escocés? Bueno, porque no, por esas cosas del petróleo, qué sé yo, Ya. o por el clima. Vale, Son esas vale. cosas de la Sí, sí, vida sí. que no tienen explicaciones. Pero el segundo país consumidor de whisky escocés es Venezuela después de Escocia. Vale. Siempre se ha dicho esto. Ahora es la Entonces, India, por cierto. entonces, bueno, claro, están en la, Sí, están sí, en la sí. misma onda Cambiado. de su desarrollo y climas tropicales. Entonces, de repente, se toma con muchísimo hielo, con soda, o sea, con agua soda. Sí. Y entonces mi papá convenció a Herzog que en una época se tomaba también con zumo de coco o agua de coco. Me gusta Y- mucho convencer a Herzog de algo. Sí, Me mi gusta papá el lo convenció de concepto esto. que Y tú yo conozcas miraba, a alguien yo- que ha convencido a Herzog de Yo, algo. yo miraba a mi papá como diciendo, bueno, pero qué obligación ¿El va a tener agua este de señor coco? ahora de tomar esto. Entonces mi papá me miraba así guiñándome el ojo, como un poco esa cosa muy tropical también de burlarse del guiri. Claro, y Herzog no dejaba de ser un guiri, Claro. encima alemanísimo. Y entonces Herzog, muy mono, pidió el whisky con agua de coco y le pareció una bebida estupenda. Y yo siempre tuve la gran duda de si él también convenció a Mick Jagger en Iquitos. de Quizá beber es lo una buena mismo. cosa el whisky de Islay con agua de coco. Yo creo que debe ser algo horrible. También. Pero bueno, esto va un poco con el tema de que, claro, manipular a alguien, convencer a alguien de meterse en una situación es una cosa que no deja de tener un cierto punto de carisma y también de simpatía. Y con esto vamos Damos a ir a... por concluida el comienzo de la intro. La intro puede terminar. Sí, puedes. Ni siquiera presento a Boris Izaguirre, que es pues, persona polifacética, renacentista. Esto viene un poco- escritor, presentador, tertuliano, todo. etcétera, todo. Yo- Entrevistador de Vanity Fair de una cosa secreta que no se puede saber todavía. No se puede saber todavía. Yo he de decir, es que la palabra admirador suena extraña, pero yo te escucharía eternamente. O sea, como si fuese un... Tenemos una hora para escucharle Como hoy. Oh, wow, como qué el mono. libro de arena de Borges, ¿no? Que está ahí, nunca acaba ni nunca comienza, ¿no? Me encanta. Lo infinito. Lo infinito. Lo infinito. Volvemos al infinito, ¿eh? Que tiene un símbolo monísimo. Sí, Yo no sí, sabía el 8 al revés, que, ¿no? que tenía Un un poco, símbolo sí. el infinito. Y la verdad que ahora que lo he descubierto, yo creo que por estas series y por estas cosas, Sí. pero la verdad que me parece como genial. Porque Todos- yo cierro los ojos y pienso que realmente en el infinito. El día que yo conocí a Boris, en Sí. el año 2017, le convoqué porque yo tomé posesión del cargo de la dirección de Vanity Fair y dije, Boris es una persona, en tanto que Truman Capote, venezolano, español que es, lo necesito en la cabecera. Así que quedamos en la Plaza de la Reina, en Chueca, en Madrid. ¿Dónde? ¿En qué bar? En un bao. No sé si sigue existiendo, pero era un sitio donde servían baos. Es una pena que no siga existiendo. Y lo llevaba una chica que explicaba luego, y yo creo que un poco fascinada más por ti que por mí, pero nos explicaba que ella había sido cocinera en Japón, en Tokio, y hablaba muy mal del sistema patriarcal en esos restaurantes. ¿Lo de Tokio. recuerdas? Lo recuerdo perfecto porque Entonces, yo me quedé como muy impactado. Uno que está tan acostumbrado a fascinarse por todo lo japonés y ella explicara que había tanto machismo allí, lo entendí
No es sorprendente tampoco. No era tan sorprendente, pero me sorprendió oírlo, ¿entiendes? De una mujer. Pues a mí me pareció muy bonito que una de las personas más glamurosas y más cool que hay, que es Boris, fuéramos a una especie de sitio como de mercado. ¿Era cutre? No, era un bao. El mundo bao. Pero el era bao un es sitio muy mono. modesto. Sí. Era un sitio modesto. El bao es como un sanduichito, Sí. así, gomita. Con pan muy blando. Con el pan muy blanquito. blando y tal. Y entonces tú le puedes rellenar un poco como la arepa. Se está La abusando arepa del bao un venezolana. poco en Madrid en general. En aquella época todavía no se había abusado. Estaba empezando. muy Estábamos siendo empezando. colonos, estábamos descubriéndolo. Y de repente salimos a la Claro. calle y nos dimos un paseo. Vale. Y pasear por el centro de Madrid con Boris Izaguirre, que es una de las personas a las que todo el mundo conoce. Están Antonio Resines, Mariano Rajoy y Boris Izaguirre, seguramente. Y Qué de buenos repente ejemplos. todo el Quizá mundo, tengan mucho en común, en realidad. todo el mundo se acercaba a saludarle, porque era como un tributo. Eres Boris y te saludo. Algunos le querían abrazar, hacerse fotos, desde luego. Y había gente, y esto es lo que me parece muy bonito, que se quedaba un poco orillada, mirándole, tímida. Y Boris, cuando estas personas tenían esta timidez que él detectaba, iba y les saludaba, les daba la mano y decía: hola, me llamo Boris, ¿qué tal? Como si quedara alguna duda. Claro, como Entonces, si me hiciera falta un poco más. este hacérselo fácil a la gente, que me pareció un gesto de máxima etiqueta y de muchísima simpatía, ha inspirado el título del podcast de hoy, que es algo tan genérico como ser simpático. Que parece fácil, que parece obvio, pero no lo es. Y otra frase que nos comentó tuya, creo que fue en una fiesta, que a mí me ha obsesionado esa frase, que es que a partir de los 40... A partir de los 40, ser tímido no es excusa de nada. Para nada. Es que eso, la frase verdadera... Desarrolla esto, Boris. La por frase favor. verdadera también es de Carolina Herrera, que ella más bien decía: a partir de los 10 años no puedes excusar que eres tímido para no ser simpático. ¿De los 10? A partir de los 10. De los porque 10. a Pero los yo te 10 leí en una columna de los 40, si no me equivoco. Bueno, pero probablemente porque me pareció un poco demasiado exagerado lo de los 10, pero yo a los 10 años ya tenía clarísimo un buen montón de cosas, ¿entiendes? Que las fui aclarando un poco más a lo largo de los años. Pero considero que sí, tú no te puedes escudar en la timidez nunca, ¿entiendes? Tienes que... Eso te lo tienes que quitar de encima y salir a escena, que es lo más difícil en la vida. En salir a escena... Que todos salimos Salir a a escena en la escena, vida todos los días. siempre. En cualquier todos los escenario, días. ¿no? Profesional, Sí, personal, una reunión, en la oficina. Continuamente en la oficina, meterte en el ascensor, plantearte el selfie, enfrentarte a tu Instagram, eso también es salir a escena. Enfrentarte al vecino en el ascensor a las 8 de la mañana cuando Claro, vas a me caminar a la encanta. oficina. Me Salir a encanta. la calle, vestirte, el primer traje del día, si es que a veces tengas que ponerte 2 o 3, que cada vez más personas lo tenemos que hacer, pues claro, el primer traje del día es una puesta en escena, sin duda, ¿entiendes? Plantearte la vida así, yo no creo que sea tan equivocado. Lo he dudado a veces, ¿entiendes? Porque podría parecer como un poco artificial y fingido, pero yo soy un gran deudor de lo artificial. Es decir, a mí lo artificial me ha ayudado prácticamente a todo, ¿entiendes? Y creo muchísimo en lo artificial. La naturaleza me parece que es muy bonita allí, cuando la ves desde el cristal del coche o en el avión o con algo de por medio, pero lo natural y yo no somos naturales, lamentablemente. Está sobrevalorado lo natural. No es que se valora, pero en mi caso no es natural, rechina muchísimo. Y yo detesto las cosas que rechinan. A mí, perdona, hubo una cosa que para mí fue un giro copernicano, ¿no? Que llama como un... que cuando me comentó esta frase tuya... Que le hemos citado varias veces en el podcast. Sí. Conectó con un momento de madurez, de... O de mucha timidez. No, de madurez. Porque aquí cada uno, yo creo que... Yo tiendo, se lo decía a Alberto, que Alberto es yo le quiero mucho, es muy amigo. Y él sabe que yo tiendo a la melancolía, ¿no? Tenemos una tendencia. Igual que él a lo mejor tiende a la timidez y tú tiras hacia otro lado. Y Yo también soy melancólico y tímido, pero prefiero no exagerar de ambas cosas. hay un momento en la vida en el que te das cuenta que ojalá hubiese sido antes, pero es cuando llega, ¿no? Las cosas, que es que tú puedes elegir la alegría. Es verdad, sí. Como una elección, ¿eh? Sí. No como un gift. Pues tú sabes lo que yo creo que yo he elegido es ser totalmente intrascendente. Creo que es una de las Maravilloso. cosas que más me interesa en la vida últimamente. ¿entiendes? Britney Spears. No tener que... Exacto. Pero Britney Spears terminó siendo trascendente porque le Completamente. pasaron cosas. Se Sí, hizo sí, sí, madre, se rapó delante de la gente, atravesó Sí. unos periodos terribles. Su padre la impresionó. En fin.
Pero a mí nada de eso me ha pasado. Tampoco me ha pasado un fenómeno como el de Britney Spears, ni tengo su cuenta corriente. Pero ni sus royalties, porque ella es una compositora estupenda. Pero lo que te quiero decir que hay un momento determinado en la vida que yo me di cuenta que la frivolidad significaba algo tan importante para mí. Siempre ha sido para mí como una lupa, una manera de ver el mundo, de observar el mundo y de nutrirme de información que me interesa. Es verdad que yo he utilizado la frivolidad como un peso, un balance, yo diría incluso filosófico en realidad, ¿entiendes? Pero sobre todo de información. Pero un día me di cuenta, ya atravesado los 50... ¿Con qué edad? Que como a los 54, a los 52, que de repente me di cuenta que trascender me importaba realmente un pepino. Que la única manera que me gustaría de trascender es siendo esa persona increíblemente superficial que solamente decía 2 o 3 cosas, como lo que hacía Warhol. Sabes que Warhol no daba entrevistas porque no decía nada, siempre decía wow, gee, oh, wow. Y era eso lo que hacía, que era una cosa muy sana, muy inteligente, porque así se preservaba muchísimo. Y el misterio. Se resguardaba no solamente lo del misterio, que eso también me parece demasiado trascendente, pero lo de preservarte, de que no pierdas tu capacidad de observación, yo la asocio mucho a esta superficialidad. Y es lo que me interesa. Como ideólogo de este programa... Estamos a punto de empezar el programa. Estamos a punto de empezar y a mí me gustaría saber, Boris, si esta simpatía tuya, esta extroversión, esta manera de afrontar la vida... Porque hay dos oportunidades. Cuando tú coges el ascensor en el 5C y baja un señor, tú le puedes dar los buenos días y preguntarle qué tal está, o mirar hacia el suelo, hay 2 oportunidades. Normalmente tú le darás conversación probablemente. Yo creo que sí. O no siempre. Y harás mejor su día, porque esto de sentirse bendecidos, porque yo cada vez que tengo que hablar de alguien simpático, siempre te nombro a ti. Gracias. Y siempre creo que frente a cómo se harían las 2 cosas, muchas veces cuando tengo que dar una charla o tengo que dar un discurso en alguna de las presentaciones de Vanity Fair, digo, ¿cómo lo haría Boris? Esto lo pienso mucho. Pero si lo haces fenomenal, Alberto. Sí, pero además eres mucho más guapo que yo y encima heterosexual, que eso siempre da mucho más guapura. Pero pienso... Y el pelo. Puedo quitármelo como una tirita y decir... ¿Para qué voy a tener vergüenza si no me va a valer de nada esto? Voy a hacer como si estuviera todo el mundo desnudo y a partir de ahí todo será un triunfo, o puedes apocarte. Y a mí esta parte del apocamiento, contra la que tengo que combatir todos los días, no sé si es adquirida o viene con el ADN. ¿A ti qué te ha pasado? ¿Crees que la simpatía también es adquirida creo que aunque seas muy tímido, que me parece el mayor freno a la hora de hablar con todo el mundo y ser simpático... Sí. Puede ser una cosa con natural a ti con la que combates, o si has conocido, ahora que nos has deslizado, que a lo mejor eres un poco tímido de naturaleza. Yo soy tímido porque la verdad que, por ejemplo, una de las razones por las que me acerco a saludar a la gente que me quiere saludar es porque yo sería incapaz de hacer ese gesto, de aproximarme a alguien, aunque lo he hecho porque yo he conocido a mis superídolos, me he hecho muy amigo de ellos precisamente para acercarme. Hay que acercarse. Hay que acercarse, sí, sin duda. Por eso la gente que hace eso está muy en un criterio muy positivo y está es el paso correcto. Envalentonándose, y hay que apoyarlos en esa valentía. Egoístamente también, porque claro, a ti también te nutre esa valentía de ellos, pero a ellos es muy importante dar ese paso para cualquier persona. Pero yo, con respecto a la simpatía, sí creo que al ser tímido me la he currado y me parece muy bien currársela, ¿entiendes? Y me encantaría vivir de ella. Yo en realidad lo que más aprecio en la gente es la gente que vive de ser simpática toda su vida y que consigue todo por su simpatía, por lo bien que cae y consigue cosas materiales importantes. Yo no he llegado a ese punto. No dirías que estás en ese saco, ¿eh? No, la verdad que no, en el saco de los que ganan dinero con su simpatía no estoy y me arrepiento. Porque es donde debería estar. ¿Pero es porque crees que tu simpatía, me da la sensación, es trabajada? No, es que yo creo que mi simpatía es demasiado gratis, ¿entiendes? Entonces yo creo que hay que ponerle como un precio. ¿En serio? Yo diría, claro, yo he observado gente que lo hace, entonces yo digo, claro, viven así. Entonces, ¿y le ponen precio a su simpatía? No le ponen precio así muy evidente, pero tú sabes que hay un intercambio. Yo soy incapaz de plantear el intercambio, que creo que es mi error. Pero como eso no lo voy a poder solucionar, pues me parece muy bien ir por la vida siendo simpático. ¿Hay alguien que tú conozcas, que puedas nombrar o no,
que creas que es más simpático que tú? ¿Que tenga más fama de simpático que tú? Mucha gente. ¿Y que haya hecho de su simpatía un negocio? Yo creo que sí, muchísima gente. ¿Es confesable? No lo sé, pero es que ¿Conocido, se me atalullan los nombres, ¿entiendes? Porque me parece que una gran cantidad de gente es así, ¿entiendes? Y ha sabido hacer de eso y me parece muy, muy loable, muy valorable, ¿entiendes? Luego hay gente que es simpática, antipática, ¿entiendes? Que marca como una distancia inmediatamente y que tú no te puedes pasar de esa barrera. También lo veo muy apreciable. Hay una cosa que me parece el extremo de la profesionalidad en cuanto al Star System, que es una estrella de serie A de Hollywood, una de las actrices más famosas que se os puedan ocurrir, a lo mejor top 3 de este siglo. Una persona con una gran sonrisa. Julia Roberts. Lo has dicho tú. Julia Roberts. Julia Roberts, es que yo la he visto en acción y sé lo que vas a decir, que la ves en acción, pero es que es Julia Roberts también. ¿Qué vas a decir? Julia Roberts es una persona que tú estás entrevistándola en un junket y es capaz de ser la persona más simpática del planeta, con la risa más bonita del planeta, con los dientes más blancos y más perfectos que hayas visto, y en el momento en el que acaba la entrevista, desaparece. Switch off. Claro. Porque es un negocio, es business. Eso, a mí me encantaría poder hacer eso. Yo la vi también en acción en unos junkets que invitaban en Cancún y ella fue a presentar la película esta con Bardem, Eat, Love and Pray, o como se llama. Ah, sí, qué mala es. Que es una película muy mala. Pero ella, como es muy buena profesional, hizo todo. No dejó, que es una cosa que es dicen que eso es muy de vieja escuela, no dejó de responder ni una sola pregunta de la rueda de prensa y luego en los junkets. O sea que eso es muy de vieja escuela. ¿Sabes? Esa gente que tú de repente ves que no responden al canutazo en el aeropuerto o en una situación. Eso es tan antipático, tan feo, tan poco profesional. Yeah. No verías a una persona de la estatura de Julia Roberts hacer algo así. Y entonces yo me acuerdo perfecto que yo había estado deambulando por la piscina y ella estaba con sus hijos en la piscina. Y en un momento determinado yo vi que la cara le cambió y casi como que quiso hundirse en la piscina y se convirtió en una persona más. ¿Entiendes? Y yo dije, claro, esta señora está agobiadísima porque la deben estar molestando muchísimo y porque están los niños y todo le pondrá realmente como a una velocidad tremenda. Y luego esa misma persona la vi 10 minutos después en la rueda de prensa, iluminarse ella misma, la sonrisa, la cosa, y dije, claro, este truco hay que aprender a hacer. Claro, nunca mejor dicho, es un trabajo. Es un trabajo. La simpatía puede serlo. La simpatía es un trabajo, y como ha dicho Alberto, es como una cortina que tú subes y bajas. Y tú tienes ese control. Y en este punto, porque nos escriben muchas lectoras y lectores con un... Es que no quiero llamarlo problema, pero bueno, con cierta timidez, todavía no trabajada o superada, y nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál sería tu consejo? O sea, ¿cómo Vamos a convertir esto en un consultorio. Me parece una buena pregunta. ¿Cómo se levanta el velo? Porque una cosa es observarlo en alguien, ¿no? Tienes que recurrir, no sé, a una especie como de unos 10 mandamientos que no están escritos. Por favor. Y que tú tienes un poco como que ir haciéndotelos tú a lo largo de los años. Sí. ¿Entiendes? Y el primero de los 10 mandamientos es referirte a esos mandamientos cada vez. ¿Entiendes? Uno de ellos probablemente es ten control de la cortinilla, siempre, tenla presente. Ese sería ya un segundo. No dejes de olvidar que la tienes que tener presente, un tercero. Y todo un poco en ese mantra, en esa repetición. Y esa repetición al final te lleva como un sistema de profesionalidad. Yeah. Tienes que asumir que todas las cosas mejoran cuando las planteas profesionalmente. Yeah. Y para plantear las cosas profesionalmente, si no tienes estudios académicos, pues tienes oficio. Y el oficio es a base de error, entrenamiento, disciplina. Entonces, eso también serían otros mandamientos más que... Y ser consciente, ¿no? No se trata de lo que me apetece o no me apetece, ¿no? De que, exacto, es que no tengo es que no sale. Es un poco lo que te enseña el directo en la televisión, es que tú si estás contratado en un programa que es en directo todos los días, no te puedes enfermar. Entonces tienes que poner muy de tu parte de no enfermarte. Es verdad que te puedes volver loco y estar tapándote así con bufandas y con cosas para no contagiarte de nada, pero si incluso estás enfermo, vas a trabajar. Eso yo creo que, no lo sé, eso lo he aprendido yo con los años. Qué maravilla. Claro. Voy a recordar que estamos en Decir las Cosas, que es un podcast hoy mejor que nunca con Boris. Como muy serio, la verdad. Ah, sí, con Boris. ¿Tú estás serio? Con Boris no, yo no, yo estoy relajadísimo. Boris Izaguirre, Lobo.
Sí, es el apellido de mi madre. Es que desde que murió mi madre lo utilizo más. Sí. Rubén prefiere cuando reservamos en restaurantes en el extranjero que yo diga Boris Lobo. Claro. Rubén, esa persona no existe. Tiene un punto de espía, ¿eh? Es mucho más fácil que Boris Izaguirre. Es un poco de Jason Bourne. Un poco pero sí, es que yo tengo un nombre de espía. Boris Izaguirre es un nombre de espía. Completamente. Totalmente. Sí. Que además yo me lo inventé, es otra creación. Pues yo me llamo Boris Rodolfo Izaguirre Lobo. Y la primera vez que yo publiqué en el papel literario del periódico El Nacional en Caracas, Venezuela, yo publiqué con todos esos nombres. Y luego, cuando vi el artículo publicado, pues entonces me puse con unas cartulinas a tapar el Rodolfo y el Lobo. Y así apareció Boris Izaguirre. ¡Qué maravilla! Y claro, yo eso lo he conseguido en la vida. Es un logro. ¿Entiendes? Yo he conseguido eso. Voy a recordar que estamos en Decir las Cosas, un podcast de Vanity Fair para Gran Meliá. Estamos en Palacio de los Duques, Gran Meliá, este hotel maravilloso que nos acoge en el Jardín de los Duques. Y os recomiendo muchísimo, Boris, tú lo conocerás. Ya. Pero aquí el rooftop, que es el mirador de los Duques, que tiene una vista maravillosa. Un lugar para ser increíblemente simpático. Sí, Madrid absolutamente, del cielo de Madrid, que yo estoy obsesionado con el cielo de Madrid en sí, Madrid es una ciudad perfectamente simpática y quizás uno de los mejores lugares del mundo para ser simpático. Pues de ahí yo creo que es el éxito de Madrid. Hay otras ciudades que son más antipáticas. ¿Sigues enamorado de Madrid? Totalmente. Y yo creo que Madrid sigue enamorado de mí también porque es mutuo. Sí, siempre es mutuo. Siempre es mutuo. Yo vine a esta ciudad en el año 92. La primera vez me acuerdo de bajar de casa de Miguel Bosé y de su madre del Somosaguas a la Gran Vía y sentir un pánico enorme de que algo tremendo me podía pasar entre las callejuelas de Gran Vía, porque yo lo vi Gran Vía como un gran escenario con muchísimas backstage, ¿no? Y todas esas calles de esas culisas podían ser peligrosísimas, ¿entiendes? Y no me equivocaba, porque lo son. No necesariamente en términos de delincuencia, sino de cosas que te puedan pasar a ti. Por cosas dentro. Perversas. Decisiones que puedas tomar, tuyas. Momentos tuyos. El peligro está en ti, siempre, casi siempre peligro. Bueno, peligros a los que es inevitable también asociarse, porque si no te asocias a ellos, es como que si nada te hubiera pasado en la vida. Yo me he asociado a muchos peligros. El primero de ellos, a mí mismo. Yeah. Luego también un poco a defender el amor, mi matrimonio, el infinito con Rubén, también todo eso estaba lleno de peligros. El infinito. Y magníficos resultados al mismo tiempo. Pero también entendí que esta ciudad me iba a convertir a mí en esa persona que ambicionaba ser, como en efecto ha sido. Y yo creo que esa es la relación. Y eso también forma parte de esa simpatía. Qué maravilla. Hablando de gente que se ha hecho, que ha hecho de la simpatía un modo de vida, también hay una manera de ser profesional con eso. Hablábamos antes de otra estrella de Hollywood, pero yo recuerdo Tom Cruise, en el año 2008 vino a Madrid, no sé si lo has llegado a conocer. Sí. Vino a presentar... Es simpático, antes de que... Es complicado. Vale. ¿Es complicado? Es una persona complicada. Pues ahí podemos estar hablando de otra interpretación que le puede valer otra nominación al Oscar, porque cuando vino a presentar Valkyria en el año 2008... En el Real... En el Teatro Real. Esta fue la rueda de prensa fue en el Ritz. Muy probablemente tú irías a la premier. Yo fui a la premier, que él dijo, qué maravilloso teatro es este, que fue como algo increíble. Pero yo en aquella época estaba de becario, tú eras ya una realidad consolidada. Y realidad consolidada suena maravillosa. Me encanta. Y yo fui a cubrir esa rueda de prensa. Pero es porque soy mayor que tú también, bueno, hay que decirlo, claro. Pero bueno, tú estabas donde la parte noble y yo estaba en donde los remos, ¿no? Y de repente hace su rueda de prensa, que era una película que hizo el director de Sospechosos Habituales. Exacto. No es una mala película. No, y él tampoco está tan mal allí. No, ¿qué va? Yo lo vi haciendo la alfombra roja y lanzándose a la gente, que es una cosa que luego le he copiado, pero en el Festival de Vitoria, que es un poco el lugar donde yo puedo hacer eso. El Festival de Vitoria es un festival dedicado estrictamente a la televisión y a la producción de televisión en España. Pues me encanta que tengamos esta anécdota contada a dos velocidades, porque yo cuento la mañana y tú cuentas la noche. Claro. Entonces, estábamos en el Hotel Ritz, había 50 periodistas más o menos y fotógrafos que estábamos cubriéndolo, y de repente, cuando ha acabado la rueda de prensa y ha contado todos los entresijos de la película, hay alguien que se le ocurre decir, señor Cruise, me gustaría hacerme una foto con usted. Todavía no era una época en la que hubiera teléfonos móviles, porque el iPhone estaba saliendo ese año. Iba con una cámara. Y todo el mundo iba con su cámara digital portátil, pero todo el mundo tenía una. Claro. Y Tom Cruise, en el momento en el que se hizo una foto, hubo una marabunta y les dijo que se organizaran en fila. ¿Él se los dijo? Sí, les dijo, por favor, me haré una foto con la gente, pero poneos en fila. Claro. Y se hizo una foto con cada una de las personas que había congregadas porque era Tom Cruise. Porque es Tom Cruise. Y claro, les estaba bendiciendo con su presencia. Hombre. Y se quedó, y esto me dio mucha pena, porque yo me quedé el penúltimo, me dio mucha pena.
porque Tom Cruise fue la última persona en abandonar la sala, como si no estuviera suficientemente ocupado. Pero todas se esas debe a su público. 50 personas nos fuimos bendecidas con un selfie con Tom Cruise, y llegó un momento en el que él se quedó como un gato en un taller, un poco desconcertado de ¿y ahora qué hago? Me voy a mi habitación, y se fue. Pero luego no te olvides que uno de los principales motores de la transculturización estadounidense es Hollywood. ¿Entiendes? Entonces, estos señores no están solamente trabajando por sus carreras, están trabajando por esa transculturización, que en mi educación de izquierdas, cuando era niño, era considerado lo peor del mundo, ¿entiendes? Lo que hacía el imperio norteamericano, ¿entiendes? Y Hollywood es una de las principales maquinarias de ese fenómeno. Entonces, claro, ellos no están haciendo una cuestión completamente baladín, inocente, están haciendo algo que es importante y que evidentemente está ahora totalmente en jaque, porque el poderío cultural de Estados Unidos está a punto de desaparecer. ¿Qué hay tras eso? Donald Trump. Y Donald Trump, que probablemente pueda convencer a Tom Cruise de que siga sirviendo a ese ejercicio, lo que quiere imponer es a Sylvester Stallone y a Mel Gibson, porque lo ha dicho, ¿entiendes? Esto simplemente es un ejemplo un poco así, pero en realidad todo el descalabre que significa Trump y Elon Musk y Putin, pues significa el fin de ese poderío. En mi opinión. Mel Gibson, y no es un tema nada simpático en esta conversación. No. Ministro de Defensa, Mel Gibson, puede ser que lo sea. Pero es verdad que ser relaciones públicas de ti mismo, el contrato no acaba. Hay actores que no saben que la película, además de actuarla, tienen que venderla. Claro, que no lo saben hacer. En España es un drama eso. Y que de un tiempo a esta parte, desde que Instagram se ha democratizado y cada persona puede ser su foco de expresión, y ya no necesitan tanto las entrevistas, o ya no ganan nada por salir en Vanity Fair o en alguna revista. Cada vez es más difícil sacar una entrevista enjundiosa, porque todas las declaraciones pueden ser malinterpretadas en redes sociales. Hay gente aún así que arriesga y que es relaciones públicas de sí mismo. Tom Cruise lo fue en ese caso, claro. Hace 17 años de aquello, y tengo un ejemplo más cercano. Y no sé si os acordáis de una película que se llama Guerra Mundial Z, que la protagonizó Brad Pitt. Hombre, claro. Que se produjo. 6 o 7 años. Sí, no está nada mal esa película. Tuvieron un lío con el director, ¿no? Sí, tenía un pronóstico de ser un descalabro monumental en cuanto a taquillas. Habían gastado, no sé, 150 o 200 millones de dólares, y el pronóstico era que la película iba a fracasar, que iba a ir a pérdidas. Brad Pitt se cogió un avión en Japón y fue haciendo la ronda promocional, estrenando cada franja horaria en un país, y salvó la película del fracaso y la convirtió. Y es una gran película. Dándose baños de masas. Sí. La película merecidamente tenía que haber triunfado. Tenía el pelito largo ahí. Sí. Tenía pero media melena, que iba a fracasar. Un poco. Y Brad Pitt, en tanto que gran productor que es, que ha producido yo tengo una 12 años de esclavitud y cosas muy memorables. Brad Pitt es muy grande. Yo tengo una relación muy simpática con Brad Pitt, que es que yo me he dado cuenta que yo me pongo algo, así como por ejemplo ahora me estás viendo este traje de cuadrito pequeño con un poquito de verde, naranja y marfil, y de repente yo lo tengo puesto y a los 2 meses se lo veo a Brad Pitt puesto. ¿En serio? Es increíble. Me lo pongo yo primero y luego se lo pone él. No nos conocemos, no tenemos la más mínima relación. Pero lo ve. Pero yo creo que tenemos esta relación así extraña en el mundo, y a mí me parece genial, porque yo no me parezco en nada a Brad Pitt, que me da mucha pena porque me encantaría un poquito, por lo menos un día o 2 días. ¿entiendes? Es tu gemelo espiritual, dirías. Pero sí es algo así. Doppelganger, él es de la misma edad que mi marido, ¿entiendes? Es mayor que yo. ¿Se parecen? ¿Tu marido y Brad Pitt? Mi marido se parece a Cary Grant, porque así me enamoré yo de él. Pero a mí me costó mucho saber la verdad de mi marido, porque cuando yo abrí su pasaporte, él me dijo que había habido un error en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y luego yo me entendí, pero es que a los españoles no le dan el pasaporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cualquier caso el de Interior. Pero yo me lo creí porque no quise tener ese problema, y tardé muchísimos años en darme cuenta de la verdadera edad, que es la edad de Brad Pitt y de Alaska, son del mismo año. Maravilla. Pero con Brad Pitt me pasa eso, y encuentro que es simpático. Yo estoy seguro que si algún día nos encontramos, pues nos veremos a la cara y veremos que realmente estamos vestidos iguales. Entonces siempre pienso en ese encuentro. Pero tú eres el origen. Yo soy el origen, pues yo me lo pongo primero. Ahora mismo lleva pantalones verdes anchos, colgados. Y yo tengo esos pantalones verdes anchos, me los he puesto, pero claro, es verdad que a lo mejor de repente la gente no está viendo tardear como debería verla, pero yo tengo ahí la prueba, ¿entiendes? Yo puedo de repente pedir el link en Mediaset y decir, histórico. Pues mira, yo tengo los pantalones verdes antes. Leí una teoría conspiranoica, y es que como Brad Pitt desde el divorcio con Angelina ha tenido una mala prensa, muy mala. Toda esta... ¿Merecida?
Hombre, yo creo que todo lo que pasó en ese avión, si es que realmente pasó, fue una mala noche. Ya. Que es eso, ¿no? Entiendes que también es verdad que, claro, el alcohol no es una buena compañera y él ha apartado eso de su vida también. Pero yo creo que la actitud de Angelina, no ser nada conciliadora, yo la verdad que no creo que, siendo ellos dos como son, no sea capaz de encontrar un recuerdo simpático que permita otra vez de nuevo la conexión, el perdón. Pero yo he llegado a leer que porque tú llevas vistiendo de manera arriesgada toda la vida, desde que te conocemos en España. Hoy no. Sí, no. Y de niño también. Bueno, ¿no te parece arriesgado? Esto es arriesgadísimo en televisión porque puede provocar eso que se llama Boris defiende cosas que yo no soy capaz de defender. Que yo voy de negro, de gris marengo. Hoy va con un puntito preppy inglés. Es que es el truco. Que sí, mi mujer viste muy así. Yo he querido ser siempre preppy. Yo fui a un colegio preppy y aprendí inglés. La gente no lo ve, pero el sombrero que trae Boris es naranja y las zapatillas son a juego naranjas también. Naranja, claro, y estoy en el naranja porque ha salido el sol. Con 1000 Gauss, además. Y yo creo mucho en el naranja. Lo más naranja que yo me atrevo a hacer es esto. Que te queda muy bien también. Y bueno, y Holanda, ¿no? Que Holanda es los orange. Claro, sí. ¿Entiendes? Que es naranja. Y que era el color favorito de Frank Sinatra. Pero ¿qué te iba a decir? Yo he leído una teoría conspiranoica de que esta mala prensa con la que combate Brad Pitt, esta ropa exuberante que lleva, que tú has llevado siempre, pero que le ha empezado a llevar en su etapa otoñal, quiere que las revistas le hagan reportajes a su ropa y olviden un poco su personalidad. Estoy de acuerdo, por eso eres el director de Vanity Fair, porque estás en lo cierto, has dado en el clavo. Pero también es cierto que, claro, Brad Pitt es una persona tan fascinante, le debemos tantas cosas. Sí. A ustedes no les gusta Meet Joe Black. Es de mis películas favoritas. Igual, en eso estamos de acuerdo. Es una comedia romántica que dura 3 horas y te la comes. Y que te la comes cada vez que la ves la vuelves a ver. Es curioso que a ella no le haya ido tan bien. A la protagonista. Claire Forlani, mis actrices favoritas del mundo, y tuvo una carrera de 3 películas. Yo nunca lo entendí eso. Yo creo que su problema fue esta película. ¿Tú crees? Sí. Debió de llevarse mal con un productor de la época o algo así. Tiene que haber pasado. Porque ella está monísima desde el principio. Pero en esa película habla llorando siempre. Claro. Brad Pitt brilla demasiado. Es que es su película. Es su la película. Yo creo que esa es la gran película de Brad Pitt. Y luego la otra, la del río, que es con Robert Redford. Bueno, es verdad. Ese también es en la que él es un poco Robert Redford, ¿no? Robert Redford le canibaliza. Bueno, y que parece que tampoco se llevaron bien. Luego a mí él me encantó, por supuesto, en 12 Monkeys, que ya yo creo que verdaderamente reconocí que sí que lo podía llegar a amar. Que había un actor. Pero luego está divino en la de los Coen, que trabaja en un gimnasio. Sí, es verdad. La de los espías, que él está tan simpático y tan divertido. O sea, que te quiero decir que yo creo que es una filmografía increíble. Y hay noches que de repente me he vuelto a encontrar con Entrevista con el vampiro, que es su película gay. Porque Entrevista con el vampiro es una película gay, completamente. ¿Mala? Una película LGTBIQ+, y más letras, ¿entiendes? Es la película más gay de la historia de las películas gays, en realidad. Y es gay un poco, no tanto por Brad, como por la autora de la novela, por Anne Rice, que Anne Rice hizo una novela súper gay en Entrevista con el vampiro, sino también por Tom Cruise, que no pudo evitar que allí de repente aflorara todo eso que lleva toda la vida. Con Henry Cavill le pasó un poco lo mismo, ¿no? Con Henry Cavill. Misión Imposible 7 u 8, no sé con cuál. Hubo ahí un momento de escena descontrol. Del baño, del bigote. Este es el capítulo del salseo Hollywood, ¿no? Me encanta, porque el salseo es muy necesario, el salseo es muy simpático, ¿entiendes? Y es un gran invento español. La gente siempre dice, claro, ¿por qué España es tan cotilla? Me lo preguntan continuamente, porque como yo soy originario de otro país, pues tengo la posibilidad de tener esa pregunta muchas veces y mantengo mi relación con Latinoamérica muy viva. Y siempre me dicen que es un poco como, ¿cómo he podido yo deslumbrar tanto un universo que es tan propio? Y entonces yo me acuerdo que a mí Rocío Jurado un día me dijo, es que lo divertido tuyo es que te sabes todo lo de aquí, pero lo dices hablando de allá. Porque ella se refería a mi acento, en realidad. Y lo que quería decir es que yo hablo muy caraqueño y muy con ese sentido de humor nuestro tropical, ¿entiendes? Yo creo en ambas cosas, pero sobre todo sostengo que es la simpatía del cotilleo es una cosa que hegemoniza, ¿entiendes? Organiza, ¿no? Exacto. Organiza muchísimo, ¿entiendes? Y hay sitios como lo latino y lo latinoamericano que están siempre muy desordenados y muy desperdigados y muy a la espera de algo que los organice. Y esto organiza. Yo, por añadir un giro más a la simpatía, quiero añadir una anécdota personal que vivimos grabando este programa en Iguazú. ¡Oh, wow!
con Leonardo. Con Leonardo Sbaraglia. Sí, qué mono. lo grabamos allí Claro. y no sé por qué. Yo que soy, que tiro la melancolía y que yo mi simpatía y mi Que es alegría más solitario. la trabajo. Y que ¿Sois inmunes al atractivo masculino? Yo siempre tengo esta pregunta No. con chicos heterosexuales. No. hay un momento en que sentís un cierto quiebro? Así como de... No, y de cercanía. A mí en aquel viaje, y desde entonces... Te he hecho una pregunta que no has contestado. No, le he contestado. Por supuesto que sí. No sois inmunes. No. Es que yo a veces Claro yo no que lo no. entiendo. ¿Tú Yo crees que creo todo el mundo es bisexual de alguna Hombre, manera? claro. Por Es que yo no lo puedo entender. por O sea, de repente supuesto. estás al lado de un varón Vamos a cambiar el divino, título del podcast. Exacto, estás al lado por de un varón supuesto. divino, estupendo, Sí. estás hablando, Y la estás piel. congeniando, La estás piel. simpatizando, Sí. ¿entiendes? Allí y de repente no piensas, qué desperdicio, de repente pues no enrollarme un poco más, o sea, romper esa barrera absurda de que la heterosexualidad Es que impone. pienso lo mismo. O sea, eso Me encanta. está ahí y se Me encanta que genera un pienses así. magnetismo y una piel y unos... Hostia. ¿Te enamoraste de Leonardo Sbaraglia? Pues No, vas a Pero claro, con confesarlo. Iguazú detrás, No, es Es un más metapodcast razón. Esto está mal decirlo, pero yo preferiría cenar con Boris que con Leonardo. Lo siento, es bellísimo Leonardo, pero qué mono lo eres. escucharía y Pero hablaríamos. tienes más riesgo Beberíamos conmigo, albariño. porque Leonardo ya tiene sus cosas bastante resueltas. Y yo soy mucho más, No te creas, yo soy mucho más loco. No te creas. ¿Entiendes? En aquella... quizá busque eso. Yo hubo una época, que creo que también la he superado, que compartí mucho esa opinión de que había siempre, entre un varón heterosexual y un chico gay, hay siempre ese gin tonic de más. Yeah, me encanta. Exacto. Entonces, esa frase yo la escuché Pero como, es cierta, como un ¿no? chiste. Es cierta. El problema es, claro, el problema es encontrar el gin tonic. Claro. Pues yo siempre pensé, bueno, hasta 3 yo estoy dispuesto. Pero si de repente se convierte en 6, pues claro, ya es muy borroso la situación. ya, ¿entiendes? se sabroso es que difumina. sí, Se es un difumina gin y tonic y el resacón del día siguiente es peor. Y no lo salva el que de repente veas el trofeo masculino Ya. que se despierta al lado tuyo. Es un poco White Lotus Y- todo esto. Es muy bailoto. Y hay un cierto afán de conseguir. Es decir, eso es un trofeo más... Es muy mal visto en la comunidad LGTBIQ+, es muy mal visto el chico gay que anda haciendo ese tipo de juegos Porque con es el chico deshonesto. no gay. No, porque parece como una bobada, ¿entiendes? Como que si Ya. no hubieras madurado, ¿entiendes? No va de Como- eso, ¿no? Como que si tuvieras un problema, ¿entiendes? Yo lo veo muy simpático. ¿entiendes? Yo lo veo muy Volviendo simpático y con al mucho jingle público. del tema. Yo lo veo con mucho público, ¿entiendes? Sí. Yo quisiera saber, Boris, si has encontrado a alguien que consideras despampanantemente simpático, alguien mucho más simpático que tú. ¿Cuál es el epítome de la simpatía para ti? Ay, es que yo creo que son varias personas. Lola Pero- Flores. Con uno- con Lola un Flores nombre. era Yo simpaticísima. tengo una obsesión Era simpaticísima. optimista y positiva con Y Lola Lolita, Flores. su hija, es simpatiquísima. Totalmente. Más simpática que Rosario, aunque esto puede traernos problemas, porque Rosario se supone que es la simpática. ¿Ah, sí? ¿Entiendes? Porque Lolita lo es es. muy Es encantadora, simpática. es muy protectora, tiene todas esas cosas maravillosas de... ¿Sabes quién era muy simpático? No solamente porque ya no está entre nosotros, lamentablemente, y porque haya fallecido la semana pasada, Reinaldo Herrera. Reinaldo Herrera Me dio no mucha parecía, pena no parecía hablar contigo simpático. y compartir la noticia Ha sido contigo. muy duro, porque Reinaldo Herrera no era de primeras simpático, sino más bien era muy conocido por lo distante que podía resultar, ¿entiendes? Te corregía en todas las cosas, te corregía en cómo hablabas, cómo pronunciabas, si decías mal una palabra en inglés o en castellano, Te la corregía. corregía de una manera antipática, ¿entiendes? Pero era absolutamente encantador. Y era para mí el epítome de lo simpático, lo elegante, lo simpático, lo agradable. Es que estás ¿entiendes? asociando simpatía a elegancia todo el rato. Simpatía y elegancia van juntas, porque la elegancia es simpática. La elegancia deja de ser elegancia cuando no es simpática. ¿Entiendes? Es simpática y empática y muy democrática. Pero es verdad que Reinaldo a lo mejor entraba en una habitación y no era el foco de atención. Tú hablabas con él y ejercía una fascinación porque tenía esta cosa de gentleman y de Pigmalión. Claro. Y siempre daba lecciones de vida, Y aunque de fuera con vida. una conversación Claro. sencilla. Claro. Pero no era lo exuberante que te estoy solicitando. Claro, No sé claro. si hay alguien... Ah, tú buscas exuberancia y color, ¿no? Yo estoy Y buscando más es más, color, ¿no? Y- yo estoy buscando Lola azúcar. Flores. Azúcar, es verdad.
Ay, pero qué drama. ¿Se te ocurre? Pero así de primeras, no, porque claro, es verdad que pienso un poco en mí mismo. Es verdad que yo soy muy simpático. Es que yo creo que estás en el tope de gama. Sí, es que mi tío Isaac me dijo, es que eres tan simpático, me dijo, es que realmente eres tan simpático, porque mi tío Isaac, que era un escritor también, Isaac Chocrón, que era un dramaturgo, entonces mi tío Isaac estaba como muy preocupado de que yo me orientara más hacia el histrionismo y abandonara mi vocación de escritor. Entonces, pero él me decía, un día me dijo, es que el problema es que tú eres tan simpático que yo entiendo que todo esto te fascine y que te encante encantar a la gente porque es que no puedes evitarlo. Entonces, la verdad que eso me hace un poco dificultoso pensar en otra persona que sea simpática y que pudiéramos asociar inmediatamente. Pues yo voy a aprovechar. Paco León es simpaticísimo, pero también es verdad que es muy simpático y muy sexy. Entonces, claro, esa combinación... Eso es otra cosa ya. Esa combinación no sabes realmente si arrojarte a estrujarlo y agarrarle un pezón o un pectoral, ¿entiendes? O quedarte a pasar un buen rato con él. Pepo Nieto, que es un poquito más talludito que Paco, pues tiene esa cosa de que es una persona con la que de repente vas quedándote y vas pasando y te vas riendo muchísimo. Loles León también es así. Viviana Fernández es una persona increíblemente simpática y con la que realmente pasarías horas riéndote, y Rosy de Palma, todas ellas, y el propio Almodóvar. Y es muy divertido que Viviana Fernández se pone a hablar contigo como si estuviera todavía en una película de Almodóvar cada vez. No, claro, porque todas las películas de Almodóvar, yo creo que la filosofía del mundo, del universo Almodóvar es el cerebro de Viviana. Y como ellos son tan amigos, pues claro, ellos ahí están permanentemente alimentándose, ¿entiendes? Por eso es tan curioso cuando ella lo defiende en estas oportunidades que lamentablemente por este momento tan desagradable que vivimos en el mundo hay que defender a Almodóvar, cuando yo creo que Almodóvar lo defiende perfectamente su obra, ¿entiendes? Pero tener que de repente viene una gente que te dice, ay, no, es que a mí ahora las declaraciones de Almodóvar me hacen que no me gusten sus películas. A mí eso me parece tan desagradable, tan antipático, tan poco simpático, que por eso también me gustaría terminar diciendo que otra persona de ese grupo que es de verdad muy, muy, muy simpático es el propio Almodóvar. Porque él de repente tiene esta cosa como de niño, así, que tú de repente estás viéndolo, que está pasando delante tuyo, que es Pedro Almodóvar, que de repente lo ves, que es como una persona increíblemente curioso y con esa observación del mundo y con ese sentido del humor que determina todas sus acciones, ¿entiendes? Y eso me parece que lo hace simpaticísimo. Me ha gustado muchísimo esa conexión entre simpatía y elegancia. Y uno de los temas que yo creo que ya nos estamos aproximando al final, uno de los temas que queríamos comentar en Decir las Cosas, que es este podcast que hacemos desde Vanity Fair para Gran Meliá, es que nos da rabia, yo creo que a los dos, desde hace tiempo, la buena prensa que a veces ha tenido ser borde, la ironía, además, porque la ha tenido a veces, ¿no? Y se ha asociado lo cool a lo distante, frío, borde. La frase cortante. La frase cortante. La irónica que te deja un poco descolocado. El sarcasmo. El sarcasmo no es ironía. Es terrible el sarcasmo es un poquito más mediocre que la ironía. Sí, ¿verdad? Habría quizás que partir de en la ironía hay inteligencia, ¿no? Exacto, la ironía siempre es inteligente, igual que el sentido del humor, que el sentido del humor es un ejercicio de inteligencia. Pero el sarcasmo carece del ejercicio. El sarcasmo es esa ironía amarga, ¿no? Es un poco como un reflujo, sí. ¿Entiendes? Es como eruptar directamente, ¿entiendes? Eruptar está muy bien porque te alivia, ¿entiendes? Tirarse un pedo también está muy bien porque te alivia, ¿entiendes? Ir al baño y defecar también está muy bien. Pero el sarcasmo pretende convertir todo eso en algo un poco más. Y social, de lo que no es. Aceptado socialmente. Exacto. Y algo distinguido, ¿no? Yo encuentro que es un error. Aceptarlo de esa manera es un error. Pero también la vida está hecha de errores, ¿entiendes? Es una etapa. Yo estoy seguro que la superaremos. Pero este one line o esta frase que te hace quedar de inteligente porque es una conexión que has hecho y la estableces. Y siempre es antipática. Siempre es antipático e inferiorizante. Sí. Porque el truco del sarcasmo es que tú te colocas en un lugar por encima de la persona a la que le diriges el sarcasmo. Y ahí está el error. Porque la simpatía no tiene nunca que estar marcando distancia. Y la simpatía tiene que envolver. La simpatía igual que el encanto, igual que la fascinación. No sé si tanto igualar, porque a veces no estoy muy de acuerdo con lo de igualar, pero lo de envolver
y compartir y traer hacia ti, yo en esa fascinación sí que creo y la asociaría perfectamente a la elegancia y también a la No a la simpatía. igualación, claro. La igualación a mí me pone muy nervioso porque la igualación, por ejemplo, cuando tú vives en países autocráticos, como por ejemplo en este momento es Venezuela, como se va a convertir en cualquier momento Estados Unidos, pues te das cuenta que una de las cosas que tiene la autocracia es la de hacerte creer que tú eres igual a tu superior y que eres igual a tu inferior. Y no eres ni igual a tu superior ni eres igual a tu inferior. Eres tú. Entonces, claro, cuando pierdes esa capacidad, yo creo que se pierde mucho. Sí. Necesitamos mucha simpatía ahora, porque tú has, Hombre, claro. Más que nunca. Más que nunca. has traído a colación muchas veces esta nueva administración Trump y asociarla a los Estados Unidos, que habían sido la gran policía de Occidente durante tanto tiempo, y ahora estamos debatiéndonos con si necesitamos nuestro sistema de defensa y estamos perdiendo la referencia de los valores culturales que teníamos antes en Estados Unidos como gran modelo. Y como gran proveedor. ¿Cómo eres tú de optimista ahora o pesimista? Porque la administración Trump puede durar 4 años. Yo creo que va a durar 3 mandatos. Y va a 3 mandatos. 3 mandatos. Y va a llegar a un momento determinado en que va a ser exactamente como Nicolás Maduro, que se va a quedar allí y va a estar allí instalado. No hay una persona que se parezca más a Donald Trump que Nicolás Maduro. O no hay una persona que se parezca más a Nicolás Maduro que Donald Trump. También es cierto que tiene muchos años y es posible que no llegue a 3 mandatos por una mera cuestión de edad. Bueno, eso se llama wishful thinking, se llama eso, que es una de las cosas que yo más detesto en la vida. Mi sobrina, que la acabo de ver en México, porque vive ahora allí, muchos venezolanos, como sabes, muchas familias venezolanas, como por ejemplo la mía, yo vivo acá, mi hermana vive en Los Ángeles, una de mis sobrinas vive en Islandia y su hermana vive en México. Eso es una cosa muy venezolana en este momento, porque hay 9 millones de venezolanos que no viven en Venezuela. Pero, dicho esto, yo la veo en México, entonces ella llegó tarde a la reunión y al día siguiente que fuimos a comer volvió a llegar tarde. Entonces me dijo, ay, es que tú te has adelantado. Entonces le dije, bueno, sí, yo me adelanté, pero tú no has llegado a tu hora. Entonces me dijo, claro, es que lo que tengo que aprender es a llegar 5 minutos antes. Entonces yo le dije, eso es wishful thinking. Porque la puntualidad es ser puntual, no agregarle otra cosa más. Hacer un pensamiento, desear un pensamiento distinto de lo que tiene que ser. Entonces yo creo que es lo que deseamos sobre Trump, todo es wishful thinking. Es ser ingenuo, ¿no? Trump ha sido un gran error reinstalarlo en la legislatura de los Estados Unidos, volver a ponerlo en la Casa Blanca, ha sido un error espantoso que muchos amigos míos han cometido y han votado por él, muchos amigos míos. Yo no he tenido todavía esta conversación con mis amigos, las estoy teniendo con vosotros, pero no la he tenido con mis amigos que han hecho eso, porque tampoco veo el momento, ¿entiendes? Si ellos lo plantean, pues probablemente también yo esté incurriendo en wishful thinking en este sentido. Pero sí creo que ha sido un gravísimo error y va a ser muy difícil repararnos. ¿Cómo es posible que esta persona, que no tiene dotes de empatía, porque en el fondo es un bully que está criticando a la gente, sino directamente insultándola, haya llegado a alcanzar estas cotas de popularidad? Ha hecho creer a sus votantes que pueden conseguir ser tan ricos y poderosos como él siendo de esa manera. Y eso es una trampa espantosa que le ha ayudado muchísimo el mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿entiendes? Pero la explicación es esa. Él aprendió a gobernar haciendo un programa de televisión que se llamaba El Aprendiz, su traducción en castellano, que consistía en humillar a una persona en aras de que consiguiera convertirse en Donald Trump, ¿entiendes? Y así aprendió a ser el político que es hoy en día y así aprendió a ser el líder que es hoy en día. En esto también quiero deslizar que la televisión ha colaborado muchísimo en esto. Y yo sé de televisión, porque eso es verdad que es una cosa que he aprendido en la vida, pero sé de televisión y sé de lo que es capaz de hacer la televisión y de lo que la televisión es capaz de hacer contigo. Entonces a él le dio una ideología y una fórmula para llevar adelante esa ideología. Y la ideología es directamente poder. Cueste lo que cueste, se haga como se haga, que es lo que él hace. Y una de las cosas que hace es engañarte, que es algo muy propio de la manipulación y del poder y de los medios de comunicación. Lo siento porque tú también diriges un medio de comunicación, pero los medios de comunicación manipulan permanentemente. Y una de las cosas que generan es creerte que tú puedes ser una persona rica, ¿entiendes? Que puedes ser una persona millonaria, una persona poderosa, simplemente porque decides serlo y haces todo lo posible por serlo. Hay un artículo que ha salido en El País hace poco, escrito por Delia Rodríguez, que es co-columnista tuya, que hablaba de la sugerencia, de lo sugerente que era el carisma.
que el hecho de que tú en una pantalla vertical del móvil estés esclavo de TikTok durante mucho tiempo es porque hay una serie de gente carismática que nos genera simpatía y que nos hace que nos quedemos ahí atrapados. Normalmente es gente que tiene cualidades excepcionales, gente que es capaz de cantar muy bien o gente que es capaz de ponerse ropa que a nosotros nos gustaría poner y por tanto es aspiracional. O hacer un baile. Pero la aspiracionalidad de Trump básicamente es gritar más que el otro e insultar más que el otro. Yo leí ser antipático. Es como un accidente antipático. de coches que no puedes dejar de ver. Pero asociar eso al poder. ¿Entiendes? El poder es una de las cosas más fascinantes que existe. Yo cuando era joven descubrí que la fama era un poder. Se lo leía a Diana Vreeland en su maravilloso libro, que es para mí una de mis Biblias, D.V., que es su libro de memorias que se publicó en el 83. Y ella cuenta salir con Clark Gable una noche en Nueva York. Entonces dijo, no existe afrodisíaco más increíble que la fama, porque ella lo había descubierto estando al lado de Clark Gable. La gente enloquecía y ella asoció eso a un poder. Y yo lo leí y lo entendí. Y dije, sí, pues por eso quiero ser famoso, ¿entiendes? Pero entiendo ahora que esa fama y esa fascinación y el carisma se han vuelto cosas un poco más torvas. ¿Entiendes? Lo ha vuelto torvo una persona como Trump y una persona como Putin y una persona como Elon Musk. Yo leí hace poquito una noticia terrible respecto a estudiando el porqué, ¿no? Hay 1000 porqués tras el éxito y es uno de los votantes elegidos, porque ha sido elegido democráticamente Donald Trump, más odiados. Me refiero que un porcentaje altísimo de sus votantes le odian. O sea, creo que era un 20% de quien le vota le odia. Y ese hecho es fascinante. Ustedes porque son muy intelectuales y muy así, pero yo viví eso con Aida Nizar. Bueno, claro. Aida Nizar era la persona más detestada de la parrilla de Telecinco, pero aseguraba unas curvas de audiencias muy increíbles, solo superadas después por Belén Esteban, que también atravesó un momento en el que era una persona detestada, o por lo menos un poco puesto en cierta duda su simpatía y su alegría, que la tiene y mucha, por cierto. Pero Aida, que yo trabajaba con ella, porque ella era colaboradora nuestra en Crónicas, yo la veía en acción y veía exactamente cómo ella iba haciendo ese discurso demoníaco, cada vez más desagradable, cada vez más oscuro, cada vez más torvo, y me parece exactamente igual al de Donald Trump, solo que Donald Trump es muchísimo peor persona que Aida Nizar, que es una compañera estupenda. Son personajes a los que la gente ama odiar, ¿no? Claro, y que te enseñan eso, ¿no? Pero no te lo enseñan ellos. Yo ahí sí que salvaría a Aida, ¿entiendes? Aida estaba haciendo muy bien su trabajo, pero el sistema de repente detecta esta cosa y se fascina en la idea de que a quien detestas al final terminas por gustar, o en el peligrosísimo caso de Donald Trump por votar. Es terrible. Ha sido terrible, es horrible. Pero todo esto es verdad que tiene una fecha de inicio. Y yo creo que es un poco esa, al principio de este siglo, el 2000, con Gran Hermano. Hay que volver a la simpatía. 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 Hay que volver a la simpatía, a la fama de Clark Gable y un poco dar 2 pasos atrás, quizás a lo analógico, porque probablemente es cierto que lo digital nos está llevando a un lugar muy desanimado, en el sentido que más tosco puede ser. No tiene ánima, es tosco. Es tosco también porque está empezando, ¿no? Está empezando como a enderezarse, ¿no? Todavía yo creo que hay que darle un cierto tiempo antes de decir, bueno, realmente ha sido un error. Pero hay que experimentarlo. Necesitamos un poco de energía positiva, un poco de sonrisa. Claro, un poco yo creo mucho en eso. Intentar hacérselo mejor al de al lado. Y a eso me refiero yo con volverme más superficial. Porque cuando eres superficial, pues ya inmediatamente tienes ganado. ¿Entiendes? Como, ay, mira qué simpático. ¿Entiendes? Y todo es más fácil. O sea, hagamos un brindis por la superficialidad. Viva la superficialidad. Porque la superficialidad es de una gran profundidad. La primera vez que brindamos en este programa. Sí, es verdad, con Boris. Y nos anima. Me quiero ir con una idea positiva y es, frente a toda esta cosa de lo tosco, lo feo, me contaba una compañera de trabajo anteayer que tenía una hija, se llama Clara, iban en el autobús juntas y frente a las 2 posibilidades de ir para adentro o para afuera, ella iba saludando a todo el mundo de: hola, me llamo Clara, ¿cómo te llamas tú? ¿A qué te dedicas? Qué mona. Y frente
a todo lo feo que estamos viviendo, yo quiero que haya muchas claras que sean facilitadoras, porque no todo el mundo tenemos la... Hay que facilitar. Hay que facilitar. Es verdad No que todo hay el que mundo tenemos esa facilitar. cualidad, pero esos facilitadores como tú, que por eso te hemos traído hoy, Gracias. sois Gracias. muy necesarios y, Sí. y muy positivos para el mundo que estamos transitando ahora. Pero el problema de esto es si nos interesara hacer dinero de lo que contribuimos a facilitar, perderíamos quizás un poco la espontaneidad para ese facilitar, ¿entiendes? Y eso en mi Y casa, seríamos Julia Roberts. no, y vamos a seguir siendo pobres, que esto tiene muy preocupado a mi marido, porque mi marido tiene todo el derecho realmente a pensar que él puede ser rico, ¿entiendes? Y que yo puedo contribuir a que sea rico. Muchas gracias, Boris, por Muchas gracias. acompañarnos. Nosotros, Ha sido un sido un verdadero Para mí ha placer. sido un placer. Y ha sido quizás el mejor albariño que me he tomado en mucho tiempo. Qué Pero por bonito. la compañía y la conversación. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Decir las cosas con Jesús Terrés y Alberto Moreno. Un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.